Vamos a enfocarnos en esta parte de los virus mentales a los programas adquiridos en la niñez. Aquí le hemos puesto ese elemento y vamos a ver cómo los programas, las experiencias que tenemos de niños, de alguna manera importante, tienen un impacto en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestra prosperidad. Sabemos que hasta los 5 años, y hay polémica ahí hasta los 7, de hecho Rudolf Steiner en la pedagogía Waldorf, pues hablaba de estos primeros 7 años de vida, y creo que no es secreto que compartamos cómo durante este tiempo eh, los niños son como una esponjita, están en un estado beta mental, que es como si estuviéramos bajo hipnosis. Obviamente sabemos que bajo hipnosis el ser humano es altamente sugestionable. Ahora imaginemos que estamos completamente 5, 6, 7 años de nuestra vida en ese sentido. Las palabras que papá, las palabras que mamá, las palabras que los familiares dicen a nuestro alrededor, imaginen cómo impactan si estamos en ese estado en el cual son unas esponjitas. Imagínate que alguna vez llega un amigo de papá, llega a casa y le dices, ¿cómo estás? Y papá contesta por cortesía, a lo mejor pobres, pero bien, aquí estás en tu humilde casa. Ya se está programando la palabra que estamos bien y pobres. Entonces hay una falsa programación de prosperidad en donde se puede vincular que para estar bien hay que estar pobre. Entonces, ¿qué va a pasar en el transcurso de la vida adulta? Que cada vez que queramos o que tengamos la oportunidad de sobresalir, de tener fortuna, de tener desarrollo, o decir, no, porque qué tal si no estoy bien, porque como papá decía, pobres pero bien. O bien, los elementos o una frase también que se puede escuchar en la niñez, pobres pero honestos, pobres pero saludables. Wow, ese tipo de comparaciones nos va creando una serie de creencias limitantes muy importantes para que se pueda llevar a cabo. Eh, entonces, ahí tenemos estos elementos y estas visiones. Vamos a ver, ¿qué son los programas adquiridos en este sentido y sobre todo durante la niñez? Hay creencias limitantes que son programas adquiridos y son creencias o patrones mentales que se forman durante la infancia y adolescencia y que permiten limitar nuestro desarrollo y potencial en la vida adulta. A ver, aquí voy a mencionar por qué hablamos de la niñez, la adolescencia y la juventud temprana. Para que un elemento traumático o un elemento motivador y fuertemente que nos impulsa tenga una real validez, sí es cierto que debe de tener un impacto en nuestra niñez temprana, en los albores de nuestra vida, en ese primer momento, un impacto que con los niños hayamos tenido, pero aún así, si ese patrón queda grabado, si ese circuito neuronal queda grabado y no hay un impacto que le dé resonancia en la adolescencia, cuando es adulto joven, simplemente no va a haber ahí un aspecto que le dé más fuerza a este tipo de elementos. Entonces, tiene que haber un momento en la niñez y un momento en la adolescencia o en la adultez joven que le dé resonancia para que realmente tenga un impacto positivo o negativo en nuestra vida. Obviamente, si aquí nos vamos a las teorías, por ejemplo, de Skinner, podríamos hablar también del aspecto del condicionamiento temprano. En ese sentido, eh, tendríamos que habría un aspecto que estos programas se crean a través de experiencias, interacciones, mensajes recibidos por nuestros padres, lo que comentábamos hace un momento, cuidadores del entorno, los primeros años de vida, algo de gran impacto y que no solamente en la niñez, sino toda la vida, por la repetición que hay, sería la parte de los refranes. Sabemos que nuestro país, que México, es uno de los países con mayor grado de obesidad. Pero, ¿qué estamos escuchando? A ver, por ejemplo, todos hemos escuchado el refrán que dice, las penas con pan son buenas. Oye, en nuestra vida, en más de un momento, pues hemos tenido penas, hemos tenido dificultades, pero si las penas, como se queda grabado en nuestra mente, las penas con pan son buenas, imagínate, pues vamos a tender a comer porque es la programación que tenemos. O bien aquel elemento o dicho más que refrán que dice, más vale gordito contento que flaco amargado. Bueno, a veces dice más feo, pero digamos así. Entonces tenemos la idea y en el inconsciente se nos va grabando la imagen que preferimos estar llenitos, estar delgados y por lo tanto son programaciones que se vienen repitiendo una y otra vez.
Escríbanme en el chat otros refranes o dichos que conozcan, tanto en la parte positiva como algunos que podríamos sustituirlos por la parte negativa. Obviamente en la niñez va a haber este impacto profundo, aunque inconscientes, estos programas tendrán un efecto profundo en nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos, afectando así de manera muy significativa nuestra vida. ¿Cómo se forman estos programas? Pues obviamente ya lo habíamos dicho, las experiencias de la niñez, es lo que escuchamos de papá, lo que escuchamos de mamá, lo que escuchamos de los cuidadores, lo que escuchamos de todos los que nos rodean, incluso de profesores, maestros, compañeros de la escuela que reproducen lo que en sus casas tienen. Hay una interpretación subjetiva de esto, porque recordemos que así como existe un lenguaje verbal, existe un lenguaje no verbal y la manifestación y la gesticulación con la que papá, mamá, el profesor, los compañeros de clase lo hacen, si es de tono burlesco, si es de forma afirmativa, si es de forma feliz, todo eso va a tener un impacto importantemente sobre ese tipo de elementos. Bueno, esto va creando patrones de pensamiento que programas que de alguna manera fortalecen importantemente todo lo que será todos los elementos a lo largo de nuestra vida. El efecto en el desarrollo personal. Los programas adquiridos en la niñez tendrán un impacto profundo en el desarrollo de nosotros como adolescentes, como jóvenes, como adultos e incluso como ancianos. Puede ser que ni siquiera recordemos el momento en el cual se realizó la programación. Puede que haya sido incluso en el primer año de vida. Es más, como lo vimos durante la conferencia que dimos sobre el renacimiento, sobre Reverten, sobre programaciones del nacimiento intrauterino, puede que sea en el momento del nacimiento o puede incluso que sea antes del momento del nacimiento. Por eso les digo, aunque no recordemos conscientemente el momento en el cual se realizó esta programación, estará impactando de manera profunda en nuestra vida, lo que dará como resultado que haya ciertos elementos que tengamos una respuesta. Y si este elemento o este patrón de programación es negativo, o sea, lo que llamamos un virus mental o una creencia limitante, tenemos que identificarlo, porque una vez identificándolo, podremos limpiarlo, colapsarlo, reprogramarlo o sustituirlo. Estos programas llevan a una baja autoestima, obviamente en la parte negativa. Habrá muchas cosas que se programan también durante la infancia temprana que en vez de darnos un elemento negativo nos den elementos de tipo positivo. Eh, Pero bueno, en la parte negativa tenemos baja autoestima, inseguridad, dificultad para tomar decisiones con confianza, generan un ciclo de creencias limitantes que se repiten a lo largo de la vida, obstaculizando el desarrollo y habilidades y lo más grave, el logro de metas, de sueños, de ideales que tengamos como seres humanos. También nos impacta en problemas de salud y bienestar. Estamos hablando que la salud psicológica se vería comprometida, ya que por estos programas limitantes adquiridos se generan altos niveles de estrés, ansiedad, depresión que afectan el bienestar mental. Al aumentar el estrés, aumenta el cortisol. Al aumentar el cortisol, se afectan las glándulas de secreción interna, se afecta el corazón, se afecta el sistema circulatorio y generan problemas físicos, biológicos que pueden ir desde dolores de estómago hasta problemas digestivos, trastornos del sueño, pero obviamente habíamos dicho glandulares y cardiovasculares. Obviamente, a todo este exceso de cortisol, por este estrés de manera constante, habrá una falta de energía porque el cuerpo se está desgastando y falta de energía y vitalidad debido a este impacto mental y emocional en los programas limitantes. Me voy a ir un poquito al chat porque veo que hay algunos comentarios. Claro, ya están escribiendo, perfecto, perfecto, las penas con pan son buenas. Maite, maravillosos, y es uno de los que mencionábamos. Con hambre no hay pan duro. O sea, pues más vale, no importa mientras te llene, por decirlo de otra forma, ¿verdad? Carlana nos dice, barriga llena, corazón contento. Claro que sí, es un elemento que nos va condicionando y obviamente nos genera pueblos obesos. Más vale gordo que de risa que flaco que de lástima.
Quien con lobos se junta, a aullar se enseña. Dios le da pan al que no tiene dientes. Bueno, tiene varias implicaciones, pero muchísimas gracias. Ok, junto con este aspecto de salud, también habrá un bloqueo en elementos de Es un prosperidad perfil y éxito. del teléfono, Y pongan en junto con este tipo de elementos, los programas limitantes adquiridos en la niñez podrán desbloquear el potencial de una persona para alcanzar la prosperidad y el éxito. Habrá obstáculos. Estas creencias arraigadas crearán barreras psicológicas que impedirán el avance y el logro de metas financieras y profesionales. Ojo, el mismo tipo de programaciones que nos puede enfermar por, eh, en la parte física biológica, nos puede enfermar en la parte social, en las relaciones de pareja, en la parte laboral y en el desarrollo personal y en el desarrollo económico. Entonces hay que borrar, identificarlos para poderlos borrar, porque puede crear un aprisionamiento, una sensación de estar atrapados por estas limitantes internas que afectan la capacidad de la persona para aprovechar oportunidades y prosperidad, que es algo que será muy impactante. Principales tipos de programas limitantes. Programas de, a ver, vamos a mencionar, los mencionaré ahorita y luego analizaremos uno a uno. A ver, hay muchísimos. He elegido estos cuatro para esta charla, pero hay muchísimos. Hay programas de no ser suficiente. Y aquí ayúdenme en el chat igual, a lo mejor con estos cuatro, identificando patrones, dichos, refranes que nos ayuden a esto, o bien frases o afirmaciones que pudiesen estar en la mente dando esta, o anécdotas o momentos o situaciones inventadas por ustedes en donde se podría grabar esto. A lo mejor no ser suficiente, puede ser que siempre los papás le exigían más, ¿no? Y que a pesar de que el papá queriendo educarlo a la excelencia, a pesar de que el niño se esfuerce y saque 10, el día que sacaba 9.9, lo regañaba y le decía, no, es que tienes que echarle ganas. Y cuando tenía 10, le decía que tenía que estar mejor todavía, ¿no? A ver, las programaciones, ustedes apóyennos con esto en el chat y vamos a comentarlo. Y gracias porque además de eso, esas ideas, lo que escriben ustedes en el chat, también nos va enriqueciendo y nos va dando ejemplos para saber cómo podemos entenderlo y después de estas frases que ustedes van a poner en el chat, podemos sacar elementos para poderlas tratar o poderles dar un manejo adecuado. Bueno, programa de no ser suficiente. Creencias de que nunca se hace lo suficiente, de que uno no es lo bastante bueno, inteligente o capaz, ese sería no ser suficiente. Programa de no ser merecedor. Pensamiento de que uno no merece el éxito, la felicidad o el amor, a pesar de los esfuerzos realizados. La diferencia entre no ser suficiente es yo no soy suficiente para poder lograr mi meta y no soy merecedor, es podría lograrla, pero no la merezco. No la merezco no merezco el amor, no merezco la meta, no merezco el dinero, no merezco la felicidad. Programas de no ser capaz, que se parece más al de no ser suficiente. Creencias que limitan las habilidades y el potencial dependiendo, impidiendo alcanzar metas y desarrollar el talento. La principal diferencia es que esta estará enfocada a que no tengo las habilidades, no tengo el potencial, y la de no ser suficiente es a que no valgo lo que me corresponde, parecida intermedia entre la de no ser merecedor. No ser digno de amor, pensamientos de que uno no es lo suficientemente bueno para recibir amor y apoyo de los demás. Entremos un poquito a detalle de algunas de estas. No ser suficiente, creencia limitante que la va a conformar. Este programa se basa en la creencia de que nunca será lo suficientemente bueno, inteligente, exitoso o valioso. ¿Por qué algo así nos dijeron de niños? ¿Por qué algo así nos dijo papá, nos dijo mamá, nos dijo el profesor, nos dijo algún compañero en la escuela? Esta es una motivación errónea porque impulsa a las personas a esforzarse constantemente para alcanzar estándares irreales, lo que lleva a la frustración y baja autoestima. Es aquella que se quiere poner de dieta para parecer la modelo de inteligencia artificial de las redes sociales, ¿no? Cuando ese modelo ni siquiera existe porque fue creado por un elemento de inteligencia artificial. O quiero ser o tener la vida de riqueza que veo en Instagram o en Facebook de tal persona,
cuando esta persona a lo mejor no lleva esa vida, solamente es lo que aparentemente se deja ver por redes sociales. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que es un esfuerzo sin sentido. No importa cuánto te esfuerces, siempre sentirás que no lo eres porque estás buscando elementos de tipo irreal, lo que impide que realmente disfrutes los logros. Así de sencillo estaría en ese aspecto. Vamos a ver otro programa. Programa de no ser suficientemente bueno. ¿Repercute en qué? Repercute en una baja autoestima. Este programa interno crea un sentimiento de insuficiencia donde la persona se critica constantemente y nunca se siente lo suficientemente buena. Siempre hay una autocrítica exagerada, constante, todo el tiempo. Es como una gran piedra, aquí como en la imagen, que va cargando. Es como la placa que el pipi la lleva, pero en vez de protegerlo, le está cansando. Quienes tienen este programa tienden a enfocarse en sus defectos. Siempre ven lo malo dentro de lo que hacen y dentro de cómo son. Puede que sea una persona físicamente atractiva, pero se va a fijar en el granito que tiene, se va a fijar en la peca, se va a fijar en la arruga o bien en los errores que va cometiendo. Ya, ¿por qué? Porque no es lo suficientemente bueno. Y se va a comparar constantemente con los demás, obviamente con los aspectos positivos de los demás y los aspectos negativos que tienen, dejando agobiados y abrumados en este sentido, ¿verdad? De la misma manera, se va a tener que, esto va a crear oportunidades perdidas. Este programa limita el potencial de la persona, impidiéndole aceptar retos y oportunidades por miedo a no estar a la altura. Igual, a lo mejor está en algún lugar, conoce un hombre, una mujer que se le hace sumamente atractivo, la otra persona incluso le busca, le invita a salir, pero dice que no, porque inconscientemente piensa que no es lo suficientemente bueno para salir con esa persona, ¿no? Entonces se van perdiendo estas oportunidades. Un programa de no ser digno de amor, el sentimiento de indignidad, no ser digno. Este programa interiorizado lleva la creencia de que no se es merecedor del amor y afecto de los demás, creando una sensación permanente de no ser suficiente. Hay un temor al rechazo. Con este programa las personas desarrollan un miedo profundo al rechazo y la desaprobación, lo que les impide expresar sus verdaderos sentimientos y necesidades. Hay, por lo tanto, una serie de conductas que se van a desarrollar, que son conductas saboteadoras, autosaboteadoras. Quienes adoptan este programa tienden a autosabotearse, pues creen que no merecen el éxito o la felicidad. Ojo, es una creencia que asumen, aunque no es consciente, es una creencia inconsciente. Por lo tanto, se cierran oportunidades de relaciones saludables. El principal enemigo de que logre el éxito en todos los sentidos, incluido en el aspecto de salud, que sería una salud plena, pero también en la parte económica, en la prosperidad, en la parte afectiva, en la parte amorosa, el principal enemigo a vencer eres tú mismo, tus creencias limitantes. Entre esos, los programas, por ejemplo, un botón, este programa que es el programa de no ser digno de amor. En el momento en el cual tenemos o activamos esta programación, o tenemos mucho de lo que hacemos, por ejemplo, cuando trabajamos del coaching o hacemos coaching empresarial, coaching de salud, coaching de pareja, lo primero que tenemos que hacer es evitar el autosabotaje, porque identificamos que a lo mejor hay personas que son muy valiosas, que han trabajado para una meta y por qué siempre aparentemente todo les sale mal. Cuando trabajamos en la parte de coaching nos damos cuenta que ese todo les sale mal son principalmente elementos de problemas de aspectos de salud, de conductas autosaboteadoras que tenemos, ¿no? Y ahí nos van a dar como ese elemento o ese reflejo también da. Por último, dentro de los programas que vamos a hacer análisis, tendríamos el de no ser capaz. La creencia limitante. Este, este elemento, este programa interno se basa en la creencia de que no se es suficientemente capaz o competente para lograr los objetivos deseados.
El origen, como ya lo hemos visto en todos los demás, es en la infancia. Puede provenir de experiencias negativas, críticas o faltas de apoyo durante la niñez, lo que genera inseguridad y desconfianza en las propias habilidades. Es importantísimo. Y este se crea en la niñez cuando los mismos padres, o bien los profesores, o bien los amigos, pero muchas veces son incluso papá y mamá, no le dan la seguridad total para que sea capaz de algo. Cuando limitan, cuando a lo mejor sobreprotegiéndolo, cuando a lo mejor justificado en un amor mal aplicado, hacen que cree incapacidades mentales y que no pueda crecer en cierto aspecto. Esto va a crear un, un bloqueo, una creencia limitante en el desarrollo y el logro de las metas, ya que esta persona se impondrá barreras mentales por miedo al fracaso. Y es aquella persona que puede ser un intelectual, que puede saber mucho, que puede desarrollar, el eterno estudiante, pero que nunca aplica, que nunca genera, que puede saber mucho, pero oye, si él es tanto, si él ha aprendido tanto, si tiene tanto nivel, pero si hace y lo demuestra, tiene riesgo de equivocarse. Por lo tanto, no es capaz ni siquiera de hacerlo. Por lo tanto, también hay un autosabotaje como en las anteriores. Quienes tienden este programa tienden a evitar desafíos o autosabotearse, lo que reafirma la creencia de que son incapaces. Por lo tanto, el programa se va reafirmando en el transcurso del año. Bueno, ahora sí por último. El programa de no ser merecedor. No ser merecedor. Este programa se forma a menudo en la niñez cuando un niño recibe mensajes, ya sea directos o indirectos, de que no es digno de recibir amor, éxito o felicidad. Puede tener raíces en una crianza difícil o traumática. Los efectos que tendrá este programa es creer que no se merece lo mejor. Puede llevar a la persona a aceptar relaciones o situaciones poco saludables, relaciones de pareja enfermizas, relaciones laborales enfermizas, relaciones de amistad en las que uno es el que da y cree que no merece que su amigo, que su pareja o su trabajo le estén dando de manera adecuada. A sabotear oportunidades y a tener dificultades para aceptar elogios o logros. Bueno, aquí con estos patrones voy a revisar un poco lo que nos han escrito en el chat para ver el comentario. Ok, nos dice Hilda. También se veían personas con éxito y dinero. Se suponían que eran narcos, claro, o sea, yo conozco a más de uno que, que en sus ciudades o en sus estados, que son personas que son muy trabajadoras, que son personas que ayudan mucho, que tienen asociaciones de apoyo a necesitados en áreas de salud y tal, pero y que afortunadamente han tenido mucho éxito en lo empresarial. Y cuando les preguntas a alguno que los ha, que no los conoció toda la vida y que ahora que tienen éxito saben de ellos, pues la respuesta es como dice María Hilda, dicen que son narcos o que están vinculados con el narco cuando tienen una vida de trabajo y éxito más que bien merecido. Exacto, Marisol, esa frase, ¿por qué no te pareces a tu hermano? A ver, esa frase que nos comenta Marisol, imagínate el impacto que hay sobre Juan, sobre Pedro, sobre Martín, cuando le dice papá o mamá, ¿por qué no te pareces a tu hermano? Te estamos comparando. Y al no compararte es, no tienes las capacidades, no eres capaz y te están bloqueando éxito y prosperidad y posiblemente salud. Oye, no eres capaz de secretar insulina, no eres capaz de secretar hormona tiroidea, no eres capaz de tener potencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y vas creando limitantes que no solamente en la prosperidad, sino también en la salud con el tiempo pueden aterrizar en tu cuerpo, ¿no? El que nació para maceta, nos dice Carlana, el que nació para maceta nunca pasa del corredor. ¿Te imaginas qué programación tan impactante? Cuando se refieren a ti con un refrán de este tipo, te están diciendo que nunca vas a tener un desarrollo, que siempre vas a estar en lo que empezaste y de veras, hay personas que se la creen.
que realmente piensan estar en un elemento y estar ahí toda su vida. Y ojo, no es que sea malo, pero en el área que estés, porque además es digno todas las labores y todos los oficios, y es adecuado, pero buscar dentro de tu oficio, dentro de tu labor, ser mejor cada día, ser un poquito mejor cada día, un 1% mejor cada día. Imagínate, al cabo de 100 días sería 100% mejor. Al cabo de un año, 365% mejor. Es la constancia y la creación de hábitos. Grisel nos dice, por más que me esforzaba, del 6 alcanzaba el 8 en la escuela y no había un reconocimiento al esfuerzo, ya que lo único que se reconocía era el 10. Era muy frustrante, claro, Grisel, y seguramente ese patrón, a ver, papá y mamá, o la escuela o los profesores, lo hacían pensando, no, es que estoy motivando a los alumnos, estoy motivando a mis hijos a que tengan excelencia, porque quiero que alcancen el 10. A ver, todos hoy día sabemos que los alumnos de 10 en la escuela terminan trabajando para los de 8, ¿no? O sea, eso es algo que se sabe en el mundo, por decirlo así. Entonces, hay otras cosas que hay que reconocer cada esfuerzo para que nos motivemos a tenerlo y no haya el elemento que nos está comentando Grisel, que es la frustración. Viene a ser frustrante y entonces, ¿para qué te esfuerzas? Ah, alcanzo 8. Ojo, el sistema de calificación que tenemos en el mundo no es justo. Esto decirte que los de 10 trabajan para los de 8 es que estamos calificando cosas que no son las que te van a dar éxito en la vida. Hay cosas que no es parte de la calificación y que muchas veces te va a dar éxito, porque realmente una estadística es que muchos de los alumnos de 10 trabajan para los de 8. Pero bueno, ¿a qué me refiero también con esto? Que pues a lo mejor no tienes por qué alcanzar el 10. A lo mejor tu desarrollo es en otros aspectos. A lo mejor tus cualidades son muchas otras y no te las están reconociendo por darte una calificación a la cual no deberías de aplicar. Entonces, este es muy importante comentario. Grisel también nos comenta que era hábil en el atletismo y en las artes. Y en su casa se valoraba lo intelectual. Ahora sé que hay varias inteligencias, claro, es justamente lo que estamos hablando. Si nos estás, vamos en la misma línea, Grisel, creo que estamos en la misma sintonía. Seguramente estás también en esta área y ahora ayudando a muchas personas. En tu infancia eso no se sabía, sí, cuando éramos pequeños esto no se sabía, así que se sufría de lo que hoy llamaban bullying. Antes no le llamaban bullying tampoco, antes le llamaban carrilla, ¿no? O tal, era, nos decía burros, tontos, que sentaban hasta atrás, distraída, inquieta, etcétera, ¿no? Aquí nos dice Lina María, cuanto más tienes, más quieres. También hay una limitante que no te deja nunca satisfacerte, nunca disfrutar de manera, de manera plena en ese sentido. Entonces, ahí está esa parte. Vamos a la última parte de la charla y luego nos quedamos en un ratito de preguntas y respuestas. A ver, consecuencias de las emociones psicológicas. Baja autoestima nos va a dar como resultado sufrimiento de insuficiencia, no ser digno de amor, que generan una imagen propia negativa. Ansiedad y miedo nos va a generar los programas limitantes que crean preocupación constante sobre no poder lograr el éxito. La depresión nos dará la sensación de ser incapaz y lleva una visión pesimista de la vida y desmotivación. Los problemas de relación, las dificultades para conectar con los demás y establecer vínculos sanos en común. Esto impacta en las relaciones personales, pues obviamente la comunicación, problemas limitantes que dificultan la comunicación abierta y honesta, impidiendo el desarrollo de conexiones significativas. La confianza, la falta de autoestima y las creencias negativas obstaculizan la capacidad de confiar y dejarse llevar en las relaciones. Y obviamente también un impacto incluso en la parte de la intimidad. Los programas pueden generar distanciamiento emocional y dificultad para establecer vínculos profundos y duraderos. Ahí los tenemos. Bloqueos internos. Los programas limitantes adquiridos en la niñez a menudo crean barreras internas que dificultan el logro de metas y sueños, y estos bloqueos psicológicos se manifiestan como inseguridad, miedo al fracaso,
creencias de incapacidad, obviamente falta de confianza, la falta de confianza en uno mismo alimentado por estos programas. Si nos damos cuenta, estos bloqueos, esta falta de confianza, lo que van a generar es limitantes. Y es muy fácil entender cómo estas limitantes y estos aspectos nos van a crear un autosaboteo en nuestra prosperidad y crecimiento económico. Pero bajo el mismo principio nos va a generar enfermedad. Bajo el mismo principio nos va a generar conflicto en la parte familiar. Lucy nos comparte que, por ejemplo, quiere saber más y más. A ver, de Lucy sabemos que tan pronto termina un estudio, va en otro, ahorita está trabajando, estudiando al mismo tiempo, y siempre queremos saber más. A ver, no es malo querer saber más, no, claro que no es malo. Sin embargo, cuando es por una creencia de creer que no somos lo suficiente, tenemos que suplirlo. Y qué bueno que el conocimiento nos diga, a ver, quiero saber más, pero hacerlo consciente y que no sea por un patrón en el cual crea que no sé lo suficiente. Voy a poner un ejemplo al respecto, Lucy. Cuando hacemos el modelaje, nos damos cuenta, a ver, ¿qué porcentaje de lo que sabe un médico, un naturópata, un terapeuta experto de mucho conocimiento, qué porcentaje de lo que sabe lo utiliza con sus pacientes? Hay un estudio interesante que nos dice que es menos del 2% y posiblemente mucho menos. ¿Qué significa? Que el 98% de lo que estudió solo sirvió para darse cuenta que el 2% era lo que tenía sentido para manejarlo. Sí, nos maneja Eliana un 70, un 30, pero no, realmente ha ido disminuyendo de quien decía desde un 50, Elena, hasta hoy día que vamos en un 2 y yo creo que va a disminuir. Porque, a ver, si vemos todo lo que sabemos es tal, pero cuando estamos en el paciente, platicaré un poco algo que yo notaba en algunos alumnos antes de que tuviéramos la licenciatura en naturopatía. Empezamos hace 28 años, casi 30, lo que eran los diplomados de naturopatía. Y algo muy común cuando veíamos a nuestros alumnos egresados era que todos algo que recomendaban mucho, por decir algo, eran los licuados verdes. Pues resulta que el licuado verde de muchos meses de clases se los habían enseñado en un lapso de 10 minutos en una de las primeras clases, ¿no? Eh, y eso siempre lo tenían por el gran resultado que tenía eso y otras cosas, pero lo pongo como un ejemplo. Entonces, al final, si tú te das cuenta, para aquellos que son terapeutas, por ejemplo, te vas a dar cuenta que a muchos de tus pacientes les ocupas lo mismo, que es un conocimiento pequeñito. Ah, claro, es importante que tengas todo el demás conocimiento para las cosas que son diferentes o para que tengas herramientas, pero al final lo que utilizamos es un porcentaje pequeño. Entonces, lo importante es tener una calidad de elementos y nosotros saber qué es el porcentaje que debemos o que tenemos que usar. Gracias. Ok, la perpetuación del ciclo de limitación nos va a dar programas mentales que restringen el potencial. Esto nos va a crear conductas repetitivas, resultados negativos, fracasos y obstáculos que perpetuarán este ciclo, un autosabotaje constante, y las creencias limitantes adquiridas en la niñez tienden a perpetuarse en un ciclo autodestructivo. Estas creencias generan conductas repetitivas que producen resultados negativos, lo cual a su vez refuerza las creencias originales. Este ciclo vicioso de autosabotaje bloqueará el desarrollo personal y logro de metas y también, como es obvio ya para muchos de ustedes que están en el área de la salud, creará también aspectos de enfermedad o problemas para curar las enfermedades. Ok, ¿cómo le hacemos para reconocer los programas limitantes? ¿Qué era lo que decía? Primero, autoobservación o la observación de un experto, de un profesional en estas áreas. Presta atención a tus pensamientos, creencias y conductas recurrentes que limitan tu desarrollo. ¿Qué es lo que has intentado una, otra y otra vez y no lo has podido hacer? Pues bueno, seguramente atrás de eso que te estás autosaboteando sin darte cuenta, porque el autosabotaje es inconsciente, busca cuál puede ser la creencia limitante o el programa limitante que tienes. Autorreflexión. Analiza cómo estos programas mentales se han formado a lo largo de tu vida. Sensibilización. Cuando eres consciente de estos programas, puedes empezar a desafiarlos y obviamente desafiarlos para cambiarlos.
Este sería donde puedes trazar un mapa para identificar y transformar las creencias y conductas limitantes para lograr un camino hacia la liberación de las mismas. Aquí ponemos algunos pasos para identificar estos programas. Ya habíamos dicho, reflexiona, identifica las creencias limitantes que te afectan, observa, analizando los patrones de pensamiento y comportamiento, explora el origen de estos programas. No los busques en el pasado cercano, vete al pasado lejano. Pregunta si aún está mamá, papá o abuelos, qué hubo en la niñez, qué hubo en el embarazo que podría tener relación. Valida y confirma si estos programas son verdaderos o falsos. O sea, si te están ayudando, que obviamente no si estás en este ejercicio, pero si tienen algún elemento positivo que aportar o simplemente es una creencia falsa que te has vendido para saber y saber que si la bloqueas, si la reprogramas, si la colapsas, será solo beneficio. Y practica aplicando técnicas para identificar y reprogramar. Entonces vas a desactivar estos patrones. Una forma sencilla, obviamente hay muchas técnicas y hay el abordaje que hacemos como terapeutas, es reconocer los programas limitantes que hemos adquirido durante nuestra niñez como no soy suficiente o no soy capaz, dentro de los que hemos mencionado, analizar estos programas y cómo han influido en nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestro trabajo, nuestra relación de pareja, nuestra relación familiar, nuestra relación con el dinero y nuestra salud. Desafiemos la veracidad de estos programas. Muchos de ellos fueron creencias limitantes totalmente falsas y que si las racionalizamos nos damos cuenta que es falso, pero está programado. Por lo tanto, aunque yo conscientemente me dé cuenta que es falso, tengo que buscar cómo borrarlo de mi inconsciente para después dejarlo soltar con la técnica adecuada, dejar ir esos programas a través de meditación, de visualización, de programación neurolingüística, de terapia para liberar todo nuestro potencial. Por ejemplo, dentro de las técnicas de programación mental, por mencionarlas, no entraremos más en este sentido. Eh, Imaginemos una forma de vívida y detallada de cómo nos veríamos en la parte de visualización y sentiríamos y actuaríamos como una nueva creencia. Recordemos que para nuestro inconsciente es tan real aquello que imaginamos como aquello que vivimos. Es tan real aquello que imaginamos como aquello que vivimos. Por lo tanto, las técnicas de visualización o imaginería, o sea, imaginación, visualizarnos sin esa limitante, cómo actuaríamos, qué haríamos, etcétera, nos van a ayudar. Ahí tengo una técnica que les voy a enseñar, muy facilita, le llamamos autoedición personal. ¿En qué consiste la técnica de autoedición personal? Es muy sencillo. Simplemente en alguna hora del día recomendamos que sea la misma hora todos los días para que crees un hábito. Por ejemplo, al final del día, te tomes unos minutitos, hagas 3 respiraciones profundas, reteniendo y exhalando. Inhalando profundo, reteniendo y exhalando 3 veces. Y luego, en una película relativamente rápida, recorras todo tu día como si fuera una película, todo lo que hiciste durante el día. Y justo en el momento en el que identifiques que hay algo que hiciste, pero que podrías haber hecho mejor o te hubiera gustado hacer mejor, por ejemplo, que a lo mejor tu pareja, tu hijo te dijo algo y tú respondiste por instinto, por estrés de una manera inadecuada, en ese momento imaginariamente, en esa película, en ese rollo de película, corta esa escena, quítala e imagina cómo debió haber sido de manera ideal. Vívela de manera ideal. Oye, que si yo le respondí muy fuerte y se malentendió algo, respondo con la calma y le digo lo que creo que debe haberle dicho a mi hijo, a mi hija, a un compañero de trabajo, etcétera. Si a lo mejor tuve la oportunidad de ayudar a alguien en la calle, por ejemplo, que andaba, y no lo hice por prisa o tal, y luego me quedé pensando, ching, debía haberlo hecho en esto, pues me imagino que me di el tiempo y que ayudé a esa persona. Recuerda que el gran maestro de todos es la experiencia. Y si tu inconsciente para él es tan real aquello que imaginas como aquello que vives, el poder hacer este tipo de ejercicios te va a crear experiencia para que la próxima vez que estés en una situación similar, ya tuviste la experiencia imaginariamente, pero para tu inconsciente es tan real, de haberlo hecho de la manera correcta. Así que es esta técnica de autoedición personal, es la que te va a asegurar todos los días ser un poquito mejor.
para que termine siendo mucho mejor al cabo de varios días. Obviamente también había afirmaciones que hay que hacerlas en frases que hablen de elementos positivos, frases breves, en primera persona, en afirmativo, en presente, que nos ayuden. Esto reemplazará gradualmente las creencias limitantes. Hay técnicas que veremos en algunos elementos, por ejemplo, incluso en diciembre tendremos una certificación en donde entrenaremos muchas de estas técnicas y aplicaremos a los asistentes y también enseñaremos para que los puedan aplicar a sus pacientes para crear en tiempos breves, incluso en una sesión, hacer programaciones profundas para cambiar todos estos patrones que pudiésemos tener. Obviamente la meditación, el tapping o EFT es una técnica de puntos de dígito puntura muy claros que nos ayudan a crear, a borrar estas frases negativas y crear afirmaciones positivas para sustituir. Entonces, repito, hay que identificar las creencias limitantes, cuestionar si no son válidas, soltarlas con las técnicas y experiencia que tengamos. En este sentido, es que vamos a reconstruir o reconstruiremos nuestra autoimagen, identificando las creencias, participando o practicando la autoaceptación, cultivando el autorrespeto y, así como decía Giselle, como en su momento no lo hicieron nosotros, celebrándonos incluso esos pequeños logros, porque los grandes logros se componen de muchos pequeños logros. El camino más largo inicia con un paso. Y esto nos va a llevar al desarrollo de una mentalidad abundante, a cultivar la gratitud, practiquemos las afirmaciones, desafiemos las creencias limitantes propias y de los demás y visualicemos de manera constante el éxito de nosotros y en nuestra vida. Ok, pues bueno, esto lo haremos y tendremos prosperar a pesar de los programas con determinación, con la mentalidad de crecimiento, con el autoconocimiento y obviamente generando elementos sociales. Lo importante de esto, y con esto terminamos, es romper el ciclo para que una vez identificando y haciendo consciente esto que es de manera inconsciente, será nuestro primer paso para reconocer los programas limitantes que teníamos en la niñez o que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, para romper este ciclo y crear un futuro, que a partir de ahora sea un futuro consciente, un futuro de éxito y sobre todo un futuro de salud. Pasemos a las preguntas y respuestas, a los comentarios que tengan para cerrar nuestra conferencia, no sin antes invitarlos ya en el mes de noviembre, a mediados de nuestro mes de noviembre tendremos nuestro congreso de medicina psicosomática que estamos organizando con el maestro Carlos Vázquez. Eh, y bueno, ya para fin de año, del 26 al 30 de diciembre, es un intensivo que estaremos dictando para ver esta visión, profundizarlo en el conocimiento, pero sobre todo tener múltiples técnicas que nos ayuden a un abordaje de nuestro paciente lo más sano posible. Bueno, Grisel nos comparte que les está funcionando imaginar cada escena en la cual perdí mi paz y transformarla positivamente. Y gracias, Grisel, por compartirnos, y es transformarla positivamente, pero si todavía no es suficiente, transfórmala más positivamente. Y luego todavía más positivamente para que en la mente se estén rompiendo total y completamente todas las barreras. Nora nos comparte que en repetidas ocasiones ha oído que usted dice colapso. Comparte las ideas del colapso cuántico de John de Martí. Mil gracias por compartir sus conocimientos. Eh, Nora, no conozco la teoría de la parte del colapso. Nosotros lo que ocupamos, ¿en qué sentido hablo del colapso? Cuando nosotros tenemos una programación de muchos años, se forma un circuito neuronal. Hay una serie de neuronas, hay neuronas de espejo y tal, pero el circuito neuronal es un conjunto de elementos de un aprendizaje que está determinado. En algunos momentos, cada vez que activamos ese aprendizaje, el circuito eh, se va activando y se va haciendo más profundo, más profundo, más profundo, y a veces ya tiene sumamente profundo ese elemento,
que tiene. Sin embargo, por lo tanto, no se puede sustituir, no se puede borrar, pero se puede colapsar. ¿Qué significa? Este patrón que tenía una neurona monoaxonal para activarlo, la neurona monoaxonal primaria o activadora la ocupo por neuroplasticidad para que active un patrón diferente, que si este era una creencia limitante, el otro sea de prosperidad; si este era de enfermedad, el otro sea de salud; si este era de un elemento de emoción negativa, el otro sea una emoción total y completamente positiva. Entonces, por eso nos permite en una sola sesión, en relativamente pocos minutos, dar un tratamiento con resultados inmediatos y permanentes, a pesar de que el patrón que estamos colapsando haya sido de días, meses, semanas, años o décadas que tenga el problema. Hacia eso nos referimos, porque a veces no se puede reprogramar, pero se puede colapsar. Es un poco en ese sentido. Bueno, pues estamos abiertos. Gracias por Gustavo, gracias Elena por tu comentario. Eh, si hay alguna pregunta, este es el momento, agradeciendo a todos el tiempo que le han dedicado. Yo les hago énfasis. Ojalá vamos a estar y seguimos con estas charlas los miércoles. Estamos haciendo y alternando con el maestro Carlos Vázquez. Y quien nos quiera acompañar, en el mes de noviembre tendremos lo que es el Congreso con muchos invitados de diferentes partes de México y el mundo. Eh, lo que estamos hablando es lo que sería el colapso de anclas de PNL. Sí, 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 es lo que sería el colapso, Antonio, de anclas. Hay varias cosas que ya se han derivado de ahí, pero sí, básicamente o en un principio básico y conceptual es lo mismo que sería el colapso de anclas, como lo manejara Grinder y Bandler, ¿no? Eh, Carolina, hay que sanar nuestro niño interno. Gracias, Elia. Un fuerte, fuerte abrazo. Luis Abraham, mi querido hermano, grandes, grandes bendiciones. Lucy, eh, pues nuestros libros están aquí de ventas en Guam, en Coahuila 173, en la colonia Roma, pero igual nos podemos contactar y si no estás en la ciudad, pues, se pueden enviar. Y bueno, pues muchísimas gracias también, Margarita, por tu información. Muchas gracias. Carlana, gracias, gracias. Le regreso la palabra al maestro Carlos Vázquez. Doctor Hidalgo, pues gracias por su excelente presentación tan interesante y que la gente, pues por los comentarios, creo que los ha ayudado mucho en este breve espacio, ¿verdad? De transformación. Y bueno, si esto ocurre en una conferencia en línea de 1 hora aproximadamente, pues imagínense lo que será cuando tengamos esta certificación que completamente práctica, enfocada a desarrollar habilidades, competencias. Como dice el doctor, vamos a ver decenas de técnicas y prácticas para aplicar, ya sea lo personal o en su familia o profesionalmente, todas técnicas de cómo podemos a partir de la mente transformar nuestra realidad física de nuestra salud. Ya habrá información de eso, al igual que del Congreso. Entonces, pues gracias a todos por su participación. La siguiente semana yo estaré dando una plática sobre la respuesta de relajación, que es así como había la respuesta del estrés cuando Hans Selye descubre el mecanismo de estrés, pues después el doctor Benson, Herbert Benson, estudió que hay la respuesta opuesta, una respuesta de relajación, y vamos a estar hablando de el descubrimiento original del doctor Selye, pero también las actualizaciones que hay sobre este mecanismo de relajación a nivel neuronal, a nivel sistema respiratorio, todos los diferentes sistemas, cómo puede haber lo opuesto al estrés. De eso es lo que vamos a hablar la siguiente semana. Agradecemos mucho su participación. No sé si hay alguna otra cosa que quiera añadir, doctor Hidalgo, ya para cerrar. Nada más de manera muy breve, agradeciendo a todos los comentarios que hacen. Lucy Cortés, un fuerte, fuerte abrazo allá a León. Pero Servando hacía un comentario sobre si podemos utilizarlo en
ciertos problemas, como es el síndrome, bueno, actualmente el síndrome autista y en el déficit de atención y el trastorno de déficit de atención. En síndrome de espectro autista y tal, te puedo decir que sí, que hemos tenido bastante experiencia con estas técnicas. Hemos tenido los casos y en las certificaciones voy a poner los videos de algunos de ellos que nos han dado permiso, de pacientes con el síndrome del espectro autista que prácticamente nos llegaban sin tener comunicación verbal, o sea, sumamente grave, con las personas y cuando terminamos las sesiones, obviamente un conjunto de sesiones, porque íbamos trabajando cosa por cosa, ya había elemento, había contacto, se despedían de abrazo del equipo de trabajo, había comunicación verbal cuando tenía esta limitante, hablando incluso de que cuando nos llegan ya eran en edad adulta, adultos jóvenes, pero ya eran adultos. Eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Aunque preguntas de este aspecto y en el caso de déficit de atención, pues también obviamente nos ayudan para tener estas herramientas. Simplemente el comentario por la pregunta que hacían y gracias a todos. Muchas gracias, maestro Carlos. Mil bendiciones y estamos en contacto. Sí, les recordamos que aquellos que se inspire, que quieran poner un comentario sobre su experiencia en esta conferencia, lo hagan en el grupo de WhatsApp para una forma de inspirar y motivar a otros que estén participando en estas conferencias o aquellos que no pudieron estar, ahora que compartamos en 1 o 2 días la liga con la grabación, pues también se motiven a verlo y sigan compartiendo. Les agradecemos mucho que están compartiendo con sus familiares, con amigos, con conocidos, con compañeros de escuela o trabajo, las ligas de las conferencias y de los videos. Se los agradecemos mucho. Muchas gracias por compartir este material que esperamos sea de valor en su vida cotidiana y cada vez tengan una mejor salud, mejor entendimiento de su cuerpo y para aquellos que son profesionales de la salud, pues tengan más herramientas para trabajar con sus pacientes. Gracias a todos. Que descansen. Bonita noche. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Lucy. Bendiciones todos. Hasta luego, Gracias, Gustavo. doctor. Bonita Hasta luego, noche. Fernando. Buenas noches, Muchas Carla. gracias, bonitas noches. Gracias, María Hilda. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante la clase y pues mucho aprendizaje por delante. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias por participar. Muchas gracias por estas herramientas. Yo desconozco la verdad mucho de esto, pero me he dado cuenta pues que son súper útiles para muchas cosas y se los agradezco por el tiempo. Gracias, Gracias. Lucy. Muchas gracias, Lucy. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias, muy bonita Gracias. la plática. Felicidades al doctor Hidalgo. Yo Eh, estoy en el celular, entonces no podía felicitarlo en ese momento ni hacer pregunta, pero todo extraordinario. Muy bien. Gracias por tantos conocimientos que nos están proporcionando. ¿Cuál es tu nombre? Porque aparece nada más como Motorola Rosa Inc. Marta Bermúdez Arellano. Rosa Marta. Gracias, Rosa Marta, por Gracias, participar. Rosa Muy Marta. amable. Mil Gracias. bendiciones. Sí, en Muchas una época gracias. fui alumna de ahí del CUAM. Gracias. Bien. Tan Profesor interesante Amelia. como siempre y tan útil para nuestra vida cotidiana. Muchas gracias de verdad. Un abrazo, Amelia. Gracias por participar. Gracias. Gracias, doctor Hidalgo. Gracias por la información. Entré tarde, pero creo que estuvo muy buena la conferencia que dio y pues esperamos la grabación para verla. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Sí, ahí la compartiremos en 1 o 2 días, la grabación. Gracias. Así es, excelente charla. Muchísimas gracias, profesor Hidalgo. Un abrazo grande. Gracias, mil bendiciones, Celia. Ujú. Gracias, gracias. Gracias, Celia. Buenas noches. Buenas noches. Judith Rodríguez, maravilloso, muy bien explicado. Mil gracias. Gracias, Judith. Laura Gómez, muchas gracias. Berta Gutiérrez, gracias por compartir. Gracias a ti por participar. Pues a todos, muchas gracias. Se está creando una comunidad muy linda. Bueno, muchos de ustedes ya conocían al doctor Hidalgo o a un servidor. Muchos de ustedes aquí nos estamos conociendo. Entonces, gracias por esa confianza y esa continua participación.
Bueno, pues ahora sí ya vamos a cerrar el grupo. Todos buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. No se olviden de La compartir su próxima. experiencia en el grupo. Gracias a todos. Buenas noches.